Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la obra de ese gran dramaturgo, poeta y narrador que fue Fernando Martín Iniesta. Fernando Martín Iniesta nace en Cieza, en Murcia, en 1929. Él desde muy joven empieza como poeta, empieza a escribir poemas, empieza a escribir teatro. De hecho, estrena en los años 50, estrena algún par de obras, tiene algunos premios, pero de pronto no se sabe muy bien por qué motivo, pues lo abandona. Abandona el teatro durante una serie de años. No vuelve a escribir hasta finales de la segunda mitad de los 80, de la década de 1980. ¿Qué ocurre? Que, ya digo, en los 50 había ganado incluso un Tirso de Molina. Entonces él reúne en un tomo publicado en 1987 las obras primeras que conocemos de las que conserva, porque era una persona muy desprendida, muy generosa, tanto es así que muchas veces daba los ejemplares de las obras sin quedarse en uno. Entonces resulta que al final pues no tenía, y hay obras que perdió y que no se han encontrado, que nadie, que yo sepa, las ha recuperado. En todo caso, en 1987 aparece este Tres piezas rotas, que reúne pues tres de estas piezas iniciales que él hizo. Aquí tenemos los enanos colgados de la lluvia, donde tenemos pues una alegoría, una obra muy poética, y en las claves de metáfora y tal, pues un poco describía la España de la época, la represión, la censura, la dura censura, en una obra pues un tanto, ya digo, disfrazada, porque lógicamente esto era impensable que se estrenara, por lo menos como está puesta. Al igual que El parque se cierra a las 8, que es la segunda obra que viene en el tomo, del año 60, donde encontramos una situación similar, pero orientada desde el sentido del absurdo. Es una obra en un lenguaje teatral muy próximo al absurdo. Estas dos obras se completan en este tomo de Tres piezas rotas con recetas del soufflé de bacalao de 1987, donde aquí figura un personaje, Don Chistera me parece recordar que se llama, que representa el poder político. Estamos ante alegorías también, o sea, aunque él la retocó en el 87, pero es una obra que proviene de tiempo atrás. Entonces, cuando la publica el Don Chistera ese, pues ya no estaba, pero en el momento que la escribió sí. Tiene el poder político y que busca, pues, hacerse con el poder religioso, con el poder educativo, o sea, poder ir dominando las mentes de los demás en un plano de historia donde sucede una revolución. O sea, es un final, pues, realmente revolucionario, que ya digo, difícil para la época. Ya en los 80, ya avanzado los 80, en el 88, publica El barco en la botella, que él subtitula Comedia burguesa. Lógicamente, esto de comedia burguesa es una forma de decirlo, puesto que no hay mayor reversión que una comedia burguesa que esté El barco en la botella. ¿Qué encontramos en esta obra? Pues una serie de vivencias particulares que se extienden al colectivo, al común de la gente, desde una pareja. De una pareja que, bueno, que se encuentran, han tenido momentos muy álgidos, momentos de desencuentro, momentos de desencanto, y toda la acción pues se va formando a base de momentos del pasado y de momentos en el presente. Tras esta obra viene uno de los principales hitos de Fernando Martín Iniesta, que es la trilogía de los años inciertos. La trilogía de los años inciertos, que publica en 1989. Esta obra es muy influyente en su momento. Es una crónica desde la perspectiva de la actualidad, porque en aquel momento es lo que había, de la primera transición democrática, es decir, desde que muere Franco hasta ya el desarrollo del gobierno del Partido Socialista. Las tres obras que componen este volumen, esta trilogía, son Nos hemos perdido aún este crepúsculo, Quemado sin arder y La herencia de lo perdido. Entonces, en esta trilogía, que sé que está perfectamente unificada, igual que otra que veremos ahora, inmediatamente, encontramos una serie de personajes, pues inofensivos, pero también indefensos. ¿Y qué le ocurre? Pues que el tiempo que les toca, ese tiempo de cambios, sobre todo con lo que viene del pasado, pues se impone a ellos. Entonces ellos están pues sin ánimo, sin armas y sin nada para poder enfrentarse a aquello. Entonces la represión, la guerra, el tiempo de la posguerra, la muerte, pues son algo que se les va imponiendo, que les va condicionando, lo que aún con todo
en la herencia de lo perdido, en fin, deja abierta una puerta a la esperanza. El siguiente texto que sería otra trilogía es Cantón. Esto es una obra sobre las dos partes, porque estos son tres partes. Es el río. El río es una especie de prólogo, es muy corta, son 10 páginas en el libro, es una especie de prólogo. Y El hombre de Mirabete y El héroe inútil, que son las dos partes que siguen en este cantón, es sobre el personaje de Antonete Galvez. Antonete Galvez, que era un guerrillero murciano, que es el protagonista en torno al que gira la acción de esta trilogía. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos está planteando Martín Iniesta en esta trilogía? Pues el deseo de mitificación de héroes populares, como podía ser este guerrillero, cuando en la realidad llevan a encumbrar cosas que han estado próximas al crimen. Es decir, este señor, pues que de pronto el título último es muy explícito en ese sentido, que ha estado como un revolucionario, que la gente ha depositado mucha ilusión y mucho apoyo en él, pues resulta que va actuando de otra manera distinta a lo que se esperaba. En todo caso, lo que él propone en Cantón, al que sigue también otra obra de época, porque estamos hablando del siglo XIX, el anterior, El ramo de flores. El ramo de flores, que tenemos aquí, en esta edición de la Biblioteca Antonio Machado, es una obra compleja, es una obra, ya digo, ambientada en época, con muchísimos personajes, pero que él sugiere que se interprete por 4 actrices y 5 actores. Y estamos ante en la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, pues hacen una especie de rúa por la calle, pero eso lo sabe todo el mundo. En 1906, el día de su boda, para llegar a la iglesia, y de pronto de los balcones tiraban ramos de flores, le tiraban cosas agradables, claro, no piedras, ni huevos, ni nada, sino cosas que les gustaban. Entonces, en uno de los balcones aquellos, hay un anarquista que en el ramo de flores mete una bomba y la arroja. ¡Bum! La bomba explota y no al rey y a la reina no le hace nada, pero sí a miembros pues de la guardia que iba con ellos, a gente que estaba allí, pues aplaudiendo y jadeando el paso de los reyes y tal. Ella se presenta a la boda con el traje blanco, todo manchado de sangre. En fin, es una obra muy interesante, muy bonita. A esta seguiría Los hijos de Saturno, que está aquí publicada por la Asociación de Autores de Teatro. Volvemos al siglo XIX y volvemos al uso y el abuso del poder desde el Ejecutivo sobre los individuos y los colectivos. ¿Qué ocurre aquí en esta obra, en estos hijos de Saturno? Que ese ejercicio de poder se invierte. Es decir, los oprimidos pasan a ser los opresores, las víctimas pasan a ser los verdugos. ¿Y qué ocurre? Pues que los cambios no solucionan nada, incluso pueden empeorar lo que ya había. En esta obra hay un personaje que tiene una progresión, si no presencial, sí de contenido, en la siguiente obra, que está inédita, que es El halcón de las alas de cera, que es el de la madre, que este personaje no habla en toda la obra. Es un personaje que hace gestos y le hacen caso por los gestos, y cuando matan a su hijo, grita. Entonces esto es lo que el propio Martín Iniesta pues definió como la voz del silencio. Esta voz del silencio es lo que ahonda en la investigación en esta, El halcón de las alas de cera, que está inédita, en la que no nos podemos detener. La siguiente, dando un salto, aquí vamos a saltar un libro, volumen, que se publica en 1997, porque volveremos sobre él a propósito de lo posterior. Y pasamos a Concierto desafinado, publicado por la Escuela de Arte Dramático de Murcia. Estos son tres monólogos de señoras. La Coño, espérate, vamos a ver los nombres porque son unos nombres muy inspiradores. La primera es, vamos a ver si encontramos La Coño cuenta la peli, el primer movimiento, esto es organizado como un concierto. Fernando Martín en esta parte de poeta tenía muy buena referencia, muy buen conocimiento musical. La segunda, Caldo para cenar, que lo hace la Juana, que es la madre de uno, porque estos son tres monólogos en los que las mujeres se dirigen a un personaje ausente. Soliloquian con él y le reprochan, le dicen tal, y de paso pues nos van participando en su vida y pues una existencia absolutamente frustrada. Esta Coño se dirige a un señor y esta Juana de la segunda es la madre del tipo al que se dirigía
la Panqui esta, que era la tal La Coños. Y aquí tenemos el último, que es El Muro del Silencio, El Araño. En fin, otra obra interesante. Y llegamos a Tierra de Nadie, que es la última obra larga que publicó en vida. Yo tuve la suerte de prologar este tomito de la Asociación de Autores de Teatro, donde estamos haciendo una especie de recorrido casi testamentario por su teatro, en el sentido de que en esta Tierra de Nadie va pues desgranando muchos de los temas que han sido recurrentes en todo su teatro. Aquí tenemos a los débiles desprotegidos, opuestos a los poderosos, tenemos poderosos que han sido los que causan la situación de los anteriores, tenemos la guerra entre los dos bandos. ¿Cuál es la originalidad fundamental de esta obra? Pues que todo esto se produce en el interior de un manicomio. La Tierra de Nadie es el manicomio. Todos los dos frentes están allí y van sucediéndose todo en un límite de los extremos hasta el punto de que algo tan esencial como un mínimo de sustento de comer, pues pone en riesgo la vida. Entonces, aquí en esta obra, en este prologuito que hicimos, en este prólogo que hice, hablaba de las otras obras que están inéditas, que están escritas. Mira, Irene, el domador de estatuas, Tierra de Nadie, que es esta, una serie de obras que no se publicaron, no sé por qué, El exilio y la huida, otra obra magnífica, La voz del silencio, en El halcón de la lancera, son unas obras que permanecieron inéditas inexplicablemente, porque son obras estupendas de verdad. Ya dije antes que daríamos un salto para llegar al Teatro Canalla. Teatro Canalla, que tiene de 1997 y tiene 4 años más tarde su sigue, o sea, Teatro Canalla son obras breves, son unas obras en clave de brevedad, pues muy cercanas al esperpento, al grotesco, son obras muy rotundas, llenas de ironía, de sarcasmo. Ya digo, el Teatro Canalla, un primer tomo, son 5 obras, y hay una segunda entrega que por estos azares de las cosas, pues también prologué yo, por lo tanto, algo lo conozco. En este Teatro Canalla, pues va repasando toda la situación de lo que era la España de aquel entonces. Entonces, en los dos tomos de Teatro Canalla, porque realmente la distinción máxima es a nivel anecdótico de las tramas. Entonces, por ejemplo, qué letra más chica, porque iba a decir, es que aquí hice un resumen de todo lo que es el Teatro Canalla. Aquí en el Teatro Canalla, el día que ahorcaron a Lope, una obra sobre las limitaciones sexuales que impone, las falsas limitaciones sexuales que impone la Iglesia, La Tierra Prometida, sobre la corrupción. Aquí tenemos La venganza de los inocentes, sobre las máquinas, el efecto que tiene pues, sobre los humanos, en La venganza de los inocentes. A ver qué más vemos aquí. La lucha entre los poderes de la sociedad, la guerra de San Bartolo. Por supuesto, y en esta primera entrega de Teatro Canalla, Tres tintos con anchoa, donde un parado, llamado así, parado el personaje, va monologando sobre la situación desde una coña y un cachondeo absoluto. En el segundo, pues tenemos La falsa muerte de Jarón Negro, sobre el racismo. Tenemos La gozadera. Esta es una obra que yo no sé cómo se le pudo ocurrir. Esto es Los mendigos de Sevilla, cuando se iba a casar la hija del rey Juan Carlos. La princesa se iba a casar allí, con todo de relumbrón. Entonces, para que hubiera gente allí, le hacían que los pobres se vistieran bien, les daban un bocadillo y una bebida, y los pobres, y la obra consiste en La gozadera, es los pobres lo que van a disfrutar en la boda aquella, claro. Aquí tenemos el doble crimen en Casa de los Pérez, muy interesante porque son 3 momentos que tienen un desarrollo prácticamente idéntico, solo hay un giro en algún momento y eso provoca un desenlace distinto. Es decir, empieza la situación, se va repitiendo. Después tenemos Al toro por los cuernos, que bueno, es otro monólogo canalla, y termina con Los ediles. Que bueno, esto es un poco, Los ediles es un poco el tema de la cultura oficial, la cultura del poder, cómo se mueve, en función de qué se mueve, qué valores sigue, qué valores promociona, etcétera, etcétera. Un poco viene a ser esto. Lo último que escribió, que lo dejó inconcluso, hubiera sido otra entrega de teatro corto, como es el Teatro Canalla, pero así como el Teatro Canalla es en versión humorística, vamos, es un cachondeo absoluto, a pesar de todo lo que hay de trasfondo ahí, claro, porque lógicamente esto es un teatro de dolor, de inquietud, de tristeza. Pues estaba haciendo unas obras cortas, llegó a hacer 3, y lo tituló Material de derribo. Por desgracia, pues
muerte lo sorprendió y ya no pudo continuar. Bueno, lo sorprendió. Le aconteció y ya está. Este teatro habría que completarlo con 2 obras infantiles. Las andanzas de Pinocho, que hizo con Suárez Radillo, y que, bueno, pues realmente es una versión escénica muy aceptable sobre Collodi. Es muy fiel a Collodi y no se desvía del original, algo que no sucede en El Mago de Oz, donde aquí pues cambia el personaje absolutamente, empezando por el mago y por la bruja mala hasta el final de la obra, respecto al original de Franz Baum. Esto en cuanto al teatro. De la poesía, pues habría mucho que hablar, pero yo no me voy a detener en la poesía, tampoco es algo que conozca excesivamente, algo que sí sucede con la narrativa. Con la narrativa hay un problema porque él escribió una serie de relatos de terror, que publicó todos, en Ediciones V, una colección que se llama Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Entonces, en algunos sitios, él a mí, hace mucho tiempo, me pasó una serie, un ratillo de fotocopia, donde había 14. Yo creí que eran 14 relatos, pero de pronto un día mirando en una librería de viejo, otro número, porque ahí ponía número 4, número 6, número tal, viendo el número 3, que es el número de 3 fotocopias, me encuentro otro relato que no estaba entre los que él me había dado. Pero es que si uno mira bibliografía al uso, ve que ponen que tiene 13, que tiene 12. Bueno, pues en realidad son 19. Yo me he molestado en coger toda la colección, cotejarla una por una, y tiene 19 relatos de terror. Un terror muy interesante, muy contemporáneo, muy moderno. Hay relatos un poco en la línea de Lovecraft, son muy breves, no hay ninguno de más allá de 10 páginas, sobre la máquina, el poder de la tecnología y todas estas cosas, pues vamos encontrándolo desde la perspectiva del terror, en unos relatos que sería muy interesante recuperar, porque ya digo, son 19 cuentos que harían un libro, un volumen estupendo. Y sin más, pues a nuestro querido Fernando lo dejamos aquí, esperamos haberte interesado, fue un gran amigo, que, bueno, no lo pasó siempre tan bien como hubiera merecido. Lo dejamos aquí, si te ha parecido bien, pues le das al me gusta, ya sabes, suscribirte, siempre es estupendo, y pues si queréis podéis poner comentarios aquí abajo y cotejar por lo que ponemos en la página web en www.retrologando.com. Hasta otra.